Després de deixar arrere una exitosa carrera com a escaparatista, va emprendre un camí que la va transformar profundament i la va portar a redescobrir-se. Això li va portar a escriure el llibre Mujer, sola i nòmada. Llibre espill de la vida d'Estefania Morales, qui durant 20 anys ha recorregut el món amb una motxilla com a única companyia. Bona vesprada, Estefania. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, què tal? El què tal mos ho tindràs que dir tu, perquè després de veure una xicoteta ressenya del teu llibre, 20 anys per al món, jo crec que el què tal mos el tindràs que contar tu, no? Perquè com pot ser que una xica tan jove com tu en faena puga prendre aquesta decisió? Què pot provocar aquesta decisió de dir vaig agafar la motxilla i me'n vaig a donar la volta al món? Pues, Enric, son muchas cositas lo que hacen que una persona se pare a pensar sobre su vida, ¿no? Y en mi caso, bueno, teniendo una profesión como tenía y una calidad de vida, como dice la sociedad, unos estudios, una carrera, una familia, en este caso que no había todavía construido, era como ya estaba la felicidad y yo me di cuenta que no la tenía completa. Y esto pues lo descubrí cuando en uno de mis primeros viajes a Brasil, que fue cuando yo empecé ya a viajar sola, pues me fui a Brasil y a la vuelta yo trabajaba y en esas vacaciones de verano, que tenía un mes, me fui a Brasil y a la vuelta yo no podía parar de llorar en el avión. Y era como, no quiero volver. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué he vivido en un mes, en tan poco tiempo, que me está haciendo que yo no quiera volver a la vida que he construido, ¿no? Que es una vida, una profesión? Bueno, y entonces a partir de ahí hay como una reflexión, ¿no? de la vida, de la persona, de lo que has conseguido, de lo que crees que es la felicidad. Es como que se van abriendo unas cajitas y ahí pues tienes que un poco rebuscar, investigar, sentir, sobre todo sentir. Y ahí es cuando me di cuenta, pues bueno, que había algo que quería salir. Aquí hay algo que quiere salir, yo no sé qué es, pero quiere salir y no quiere hacerlo en el lugar en el que estoy. Entonces, en los siguientes meses de haber vuelto, ¿no? De ese regreso a ese viaje por Brasil, por el Amazonas, de haber convivido con tribus indígenas, pues hubo como una catarsis en mi persona. Y bueno, una mezcla de muchas sensaciones, muchas emociones, muchos pensamientos, de inclusive empezar a ser muy ermitaña, dejar un poco el lado social. El escaparate. Sí, el escaparate al mundo, sino más bien esconderme del mundo para ver el escaparate interior. Y entonces en esos 3 meses de esa catarsis, pues hubo mucha lucha, porque pues ves cosas en la sociedad que no te gustan, empiezas pues a replantearte qué es la felicidad, qué es una profesión, cómo quieres vivir el resto de tu vida, ¿no? Unos horarios, una economía, muchas cosas empiezan a caer. Entonces, cuando te replanteas esas cosas, dices, bueno, pues yo es que esto pues no lo quiero, quizá, ¿no? Pero para saber que no lo quieres seguro, tienes que probar a hacer eso, justo lo contrario. Y entonces fue ahí que bueno, empecé un poco como en ese viaje principal, ¿no? de esa investigación interna, pero no del iniciado, porque resulta que el viaje del iniciado yo ya lo empecé muchos años anteriormente, pues bueno, quizá por mi carácter, mi persona,
pues no lo quiero llamar como negativo, pero sí como en esas crisis existenciales de muy joven, y inclusive una depresión, una ansiedad, que duró muchos años, ¿no? Y bueno, justo este viaje a Brasil es donde yo empecé a ver todo eso que ella ya llevaba atrás, más lo que me estaba ocurriendo. Y era el momento perfecto para decir, pues hasta aquí he llegado. Señores, se acabó el escaparate, cojo mi mochila y me voy. Y ahí es donde empieza un poco ese viaje no de 20 años, porque realmente yo cuento inclusive el viaje de Brasil dentro de esos 20 años, pero en un ir y venir un poco de ese juego de viajar y de volver, de reflexionar, de realmente qué es lo que quiero, ¿no? O hacia dónde me va llevando la vida con lo que voy sintiendo. Vols dir que aquest viatge a Brasil va ser com obrir la finestra a tot el que t'estava fent sofrir abans? Veure la vida d'una altra manera i aquests problemes que vas tindre abans era que ho tenies ahí dins i Brasil t'havia obert els ulls, no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que digamos, como la caja de Pandora que todos llevamos, como que ahí hay muchas cosas que vienen contigo de nacimiento. Luego viene tu propia experiencia con la vida y con la familia, que es la que te va poniendo esas creencias. Luego la educación, el sistema. Entonces creo que esas cosas ya estaban ahí dentro. Y Brasil fue como el detonante de realmente decir, vale, si hasta aquí, donde he llegado, era la vida que todo el mundo sueña, ya no hay nada más después. Y ese viaje a Brasil me mostró que sí que hay mundo, ¿no? Que hay mucho mundo. Lo que pasa es que era desconocido para mí. Cuando sales de tu caja de Pandora, ves que hay otras culturas, hay otros idiomas, hay otras personas, esas personas tienen otros mundos internos. Entonces era como demasiadas cosas exóticas que quiero probar, pero al mismo tiempo internamente hay como esa guerra de qué me está ocurriendo, esto que está significando, en cierto modo resueno con ello. ¿Por qué resueno con esto que estoy viendo, yo estoy sintiendo? ¿Por qué resueno con otro país, con otra gente? O sea, ¿qué llevo dentro? Que no puedo ser una persona normal que cumpla unos estándares como el resto de las personas y trabajen, hagan una familia, paguen sus facturas y vivan su jubilación. O sea, ¿a mí qué me está pasando? Yo esto no lo quiero. O sea, no quiero ese tipo de vida. ¿Qué me está ocurriendo con esto que estoy sintiendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí que Brasil como que fue el detonante a esa apertura, quizá creo que álmica podría decir, ¿no? Que es cuando tu alma dice, nena, sí o sí tienes que vivir esto, porque estás entrando en otro ambiente, estás entrando en otro nivel de conciencia quizás, aquí hay un despertar y ha llegado tu momento. Hay gente que no le llega nunca, hay gente que necesita muchas vidas para tener esos despertares y tú lo estás teniendo. ¿Es duro? Sí, es difícil, porque hay que lidiar con muchas emociones internas, hay que romper el cascarón y romper el cascarón cuesta, ¿no? Eixir de la zona de confort, que diuen, no? Eixir del confort i de la seguretat, no? De dir, jo m'alce i ho tinc tot, no? Perquè el fet d'anar allí, jo és que tinc un molt bon amic que també va anar a Brasil, es va enamorar de Brasil, ha anat molt, ha estat molt allí en Brasil, però ell no s'ha quedat, no? Està anant i venint, i va tindre una experiència semblant a el que tu m'estàs contant. I és veure una altra realitat que tenim al món, no? Que te fa obrir molt els ulls. I a partir d'ahir, Estefania, la motxilla sempre anava a Brasil o comences a pegar la volteta?
Ahí empiezo a dar la vuelta, ahí empiezo a dar la vuelta. Lo que comentas sobre la zona de confort, creo que le llamamos la zona de confort, pero creo que es la zona más incómoda, porque realmente es la zona de confort porque la conocemos, pero creo que la mayoría de personas no estamos cómodas en nuestra zona de confort, porque aunque conozcamos ese ambiente o ese mundo, estamos incómodas porque no nos gusta lo que vivimos, no nos gusta en lo que trabajamos, no nos gustan los horarios, no nos gusta el sistema quizá, pero falta la valentía de decir, esto no lo quiero más, quiero cambiar. Pero para cambiar hace falta un esfuerzo y la mayoría de las personas no quieren hacer ese esfuerzo y se quedan en lo cómodo, aunque duela. Entonces, aunque doliera, yo estaba dispuesta a traspasar ese muro de dolor para poder tocar quizá la vida que me podía dar esa nutrición a mi alma. Ya no te digo felicidad, porque la felicidad al final no es una meta, es el camino en sí, ¿no? Pero creo que es que te sientas nutrido con tu día a día, que te sientas nutrido con lo que te gusta, no con lo que tienes que hacer para ser. Entonces, creo que a partir de ahí fue que yo, bueno, cogí mi mochila y me fui. Y fue Brasil que me abrió a, ok, otro país más. I te ho deixares tot. Claro, yo primero fui a Brasil, después fui a Perú, al año siguiente fui a Perú, lo mismo, un mes de vacaciones. Entonces yo estuve un tiempo como dialogando con ese mundo interno y ese mundo externo. Y en ese diálogo... Entrant i eixint. Claro, obviamente porque mi mundo interno empezó como a sacudirse, pero yo tenía una profesión y tenía obviamente unas obligaciones. Entonces, durante todo un año siguiente, yo estuve lidiando con esos dos mundos, al mismo tiempo que empecé un poco a reclutarme más en mi cueva, que digo yo, en mi casa, en mi silencio, para, bueno, investigar un poco sobre lo que me ocurría y ver qué podía hacer, cuál eran como el siguiente plan. Entonces, mi siguiente plan fue, ok, me voy a Perú. Mientras doy un paso no sé a dónde, yo las siguientes vacaciones ya firmo Perú, me voy a Perú. Entonces, yo me voy a Perú y a la vuelta de Perú ya decidí como dejar la empresa, la profesión en la que yo trabajaba y decido irme a Londres a vivir para, pues, machacarme en el inglés porque sabía que lo iba a necesitar y yo soy muy cotorra, me gusta mucho hablar y cuando conoces mundo, conoces personas. Bueno, Estefanía, de la família Morales, el sagrà... Nos gusta hablar, nos gusta compartir sí. y abrirnos, ¿no? a la conversación con otras personas. Entonces, pues de ahí pues me fui a Londres y estuve un año en Londres y después de estar ese año en Londres con ese tiempo horroroso, dije, bueno, yo creo que ya está bien, lo que he aprendido, pero hasta aquí llego, creo que es momento de volar. Y entonces dejo Londres y como ya había ido anteriormente a Sudamérica, pues decido adentrarme en Asia. Bueno, l'altra part. Y ahí empieza mi viaje en Asia, que es la mayor parte del libro que cuento, es un capítulo importante, ese capítulo de Asia, que fueron unos años viviendo en Asia. Y... Però sense anar i vindre, te quedares allí. Sí, me quedé allí. No era el plan. Yo voy sin plan, yo vivo sin plan. Pero parece ser que pues hay algo mayor que nosotros, mucho más grandioso, que siempre tiene un plan mejor. Aunque creamos que tenemos el control de nuestro propio plan de existencia, ¿no? Entonces, pues yo me fui a Asia y me pasó para mí algo fuerte en lo que tenía que lidiar, que me conectaba a Londres, a donde vivía, que eso lo cuento en el libro, esa trama está en el libro, y entonces a partir de ahí pues se abre otro mundo, que es el mundo asiático. Y decido, pues bueno, en esa trama que está en el libro,
decido continuar mi camino por Asia. Y decido no regresar y a ver qué pasa. I el fet d'anar tu amb la teua motxilla, sols amb la teua motxilla, com és rebuda una dona a tot arreu del món? Com és, Estefanía? Pues yo la verdad es que no he tenido ningún problema. Yo la verdad es que siempre me he encontrado con gente muy humilde, muy, muy agradecida, personas que por ser extranjero quieren ayudarte. Es como hay una mano tendida todo el tiempo. Es muy raro que te encuentres a alguien. Hoy en día quizá a lo mejor un poco más, pero cuando yo empecé era muy raro encontrarte a alguien que te quisiera engañar. A ver, siempre hay un juego, ¿no? Sobre todo en países donde se regatea, ¿no? Siempre hay un juego con el tema del dinero, ¿no? El regatear. Pero más allá de eso no había maldad en aquel entonces, tanto quizá a lo mejor como podemos ver ahora, ¿no? Pero yo en mi caso nunca he tenido problemas, y si he tenido algún problema ha sido más por la religión. T'he fet aquesta pregunta perquè saps que arreu, qualsevol país, el machisme està present, no? I el fet de que fores dona era si notaves molt aquesta presència del machisme En Sudamérica, por ejemplo, que quizá puede ser que haya más machismo, no he notado. Creo que hay un poco más de machismo cuando está en pareja uno, ¿no? Con alguien de allí quizá. Pero yo en mi caso, viajando sola, con la gente que me he encontrado, para nada. En Asia, lo único quizá a lo mejor con la religión musulmana, porque hay sus festividades como el Ramadán y ciertas épocas del año que tienes que, pues bueno, se paraliza un poco el país, es un poco más difícil la movilidad. Sí hay una ayuda, pero no ves como tanta como en otros países, ¿no? Y por ser mujer, pues en aquel entonces la mujer en sí no se relacionaba conmigo. Era el hombre el que disponía, pero la mujer no tenía como la voz para poder ayudarme, ¿no? Entonces, en eso sí que sentí un poco de diferencia, pero en general, no, súper bien. De tots els continents que has xafat, segur que els 5, t'has trobat alguna cosa que tenim en comú, Estefania? Perquè les cultures són molt diferents, però has trobat alguna en comú en la nostra cultura? Yo creo que en todas las culturas, por lo que veo así como el humano, en general familiar, devoción por la comida, cada uno con sus creencias culturales y orgulloso de su paisaje y de sus gentes. Entonces, al final, cada país, cada cultura siempre tiende a lo que conocemos aquí. Uno siempre está orgulloso de su patria, de su lugar, de la gente que lo rodea, de las costumbres. Y al final, cuando te vas al país de al lado, es lo mismo, pero en otro idioma, en otros colores, en otros sabores, en otros aromas, otros sonidos, otros horarios. Pero al final nos une un poco el amor, creo, del ser humano con el ser humano y con lo que le rodea. El transport, com t'has pogut manejar per allí? Se pot manejar-ho bé? Sí, no hay problema. De hecho, creo que inclusive el transporte está mejor en otros países que en España. ¿Sí? Porque inclusive en India, sobre todo en India, tú puedes viajar toda la noche en tren. O sea, yo he estado en un tren 3 días sin ducharme. O sea, comiendo con lo que la gente entra, hay vendedores ambulantes que entran la comida y van diciendo lo que tienen y tú vas comprando y pagas con monedillas y ellos salen del tren y hasta la siguiente parada, ¿no? Entonces, no te falta de comer, tienes un baño que lo tienes como lo tienes y si llegas de la gente que hay, pero no hay problema. De hecho, a mí me gustó muchísimo poder viajar de noche, toda la noche viajando, durmiendo
no muy cómoda, lógicamente, pero llegar al país, o sea, perdón, al destino al amanecer. Y ahí empiezas una nueva ruta en autobús. Yo he cruzado fronteras tanto a pie como en autobús. Les fronteres... has tingut algun problema alguna vegada? Perquè el creuar una frontera a vegades no és fàcil allí. No es fácil porque suele haber mucha gente de ese tipo de personas que también hablamos, en el sentido de que quieren siempre como robarte o hacerte algún chanchullo con el pasaporte. Tienes que ser muy, muy avispada para que no te ocurra, porque si pierdes pasaporte, pierdes todo. Entonces antes prefiero perder la mochila que perder mi pasaporte. También tienes que tener mucho ojo con la mochila por si acaso alguien te la quiere robar, que no suele ocurrir, pero en este tipo de líneas fronterizas uno tiene que estar más espabilado, ¿no? Decir. Entonces, pero en general no he tenido ningún problema, no. Què t'ha cridat més l'atenció? Perquè m'has comentat algo de paisatges, que cada un desitja el seu territori, però què t'ha cridat més l'atenció de tot el que has pogut veure? Es difícil porque cada país tiene algo que no tiene el país de al lado, es totalmente diferente. Es que ni siquiera un árbol se puede parecer. Entonces, India es grandiosa, tiene el Himalaya, igual que Nepal. La estructura, la arquitectura es totalmente diferente también. Entonces, cada país tiene lo suyo y luego los rasgos de las personas, que pueden parecerse, pero no son iguales. No són iguals. Entonces, ells diuen que nosaltres som iguals. Sí, pero no. No porque inclusive nosotros con los franceses tenemos nuestras diferencias. También es como, yo lo noto, ahora que vivo en París, noto diferencias con el parisino. Entonces, puedes ver esa diferencia, aunque sea muy sutil, pero la ves. Pero así como decir qué país, todos son impresionantes, las montañas, los mares, el Caribe en México, que he vivido en México también unos años, es impresionante, es muy rico, ¿no? El mundo como para quedarse, quiero ver más, quiero sentir más, porque es que cada lugar te transporta y sientes diferente. Además, esas estructuras, por ejemplo, en Asia, ¿no? Con su religión, pues a mí, por ejemplo, el budismo me llama mucho la atención, el hinduismo también. Entonces, esas imágenes o esas estatuas de sus dioses y esas estupas, y es como tan increíble, es como la Torre Eiffel, ¿no? Es como vas y, ¿cómo puede ser esto tan increíble? ¿Cómo lo ha hecho el humano? Pues esto ocurre en Asia, pero de otra forma. Al final es lo mismo, pero cambian los personajes, que digo yo, ¿no? Entonces... I quan t'aplega la decisió de dir vaig agafar el bolígrafo i escric mujer sola y nómada? Quan va aparèixer? Pues mira, mi padre es el culpable. Mi padre siempre, cuando yo empecé a viajar y él veía que esto ya no se podía parar, esta ya no vuelve. Ya sabías hacer la idea, ya sabías hacer la idea. Ya habías hecho la idea. Pero bueno, él fue quien lo empezó, porque él en el 81, él fue a Panamá. Entonces, él ya puso, yo no soy nómada porque no sé qué ser y voy a ser nómada, ¿no? Es como algo de moda, ¿no? Yo soy nómada porque a mí me viene de sangre. Nuestra familia en territorio aquí cercano se ha movido mucho. De hecho, yo nunca he estado en el mismo colegio, yo no tengo amigos de la infancia. Entonces nosotros hemos cambiado muchísimo de lugar de vivir. Pero mi papá en el 81, pues como pensamos que la crisis, no es que la crisis ahora, ¿no? La crisis ha existido desde los tiempos de la humanidad. La crisis en el 81 pegó fuerte a España y como tantos españoles fue a buscarse la vida a otro lugar. Y mi padre fue uno de ellos. Entonces se fue a Panamá a buscarse la vida y estuvo un tiempo. Y cuando vio que poco podía hacer por allí, se volvió. Entonces, a mí lo de la pluma me viene por él, porque él, viendo cómo era su hija, que dijo, bueno, ella me sigue mis pasos, pero quizá más a lo grande, escribe.
Escribe tus hazañas, escribe tus aventuras, escribe... Y yo, como toda hija que no hace caso a sus padres en la juventud, sí, sí, papá, ya lo haré. Mañana. Mañana, mañana. Y mañana nunca llegaba. Entonces sí es cierto que yo en mis viajes siempre llevo una libreta en blanco y llevo un lápiz o un boli. De hecho, compro las libretas inclusive en el mismo país. Entonces, bueno, simplemente por anotar direcciones, contactos de personas, porque no nos equivoquemos, cuando yo empecé a viajar no existía el teléfono inteligente, ni siquiera había apenas teléfono móvil. Entonces, yo llamaba desde la cabina. En Brasil yo llamaba a mi madre con una moneda, mandaba postales a casa. Entonces, bueno, pues mi padre escribe y yo ya escribiré. Y un día, pues bueno, en esas anotaciones que vas poniendo en esa libreta, vas escribiendo, pero yo nunca había imaginado escribir un libro, pero sí he anotado mucho, porque creo que es algo que llevo desde siempre, que he escrito cuando era muy joven, en esas crisis existenciales, que me conectaba a mi ser más profundo. La manera de sacarlo era a través de la escritura. Entonces, bueno, empecé a escribir en el 2018, en un regreso a España. Dije, oye, yo creo que mi padre me habló de que si yo escribía un libro, pues igual puede ser que sea el momento. Entonces, escribí el libro, el manuscrito, en el 2018-2019 y lo dejé guardado durante 5 o 6 años. En el congelador. En el congelador, ahí estaba. Y tal cual, durante 6 años ni caso al libro. Y yo pasé el confinamiento en India. Ah. Estaba en India como buena rebelde, dije yo no vuelvo a España, me quedo aquí, soy feliz, no tengo que volver, yo estoy en mi cueva y aquí no me va a pasar nada, estoy segura. Y pasé el confinamiento en los Himalayas, bañándome en el río Ganges, en la montaña. Eso es un lujo, ¿no? Es un lujo. Y es el mejor confinamiento, bueno, de la historia, porque es el único que he vivido, pero que si volvieran a confinar, firmo por el mismo lugar con la misma gente, allí. Entonces, estando en el confinamiento, me acuerdo que tengo un libro escrito, pero no había manera de poder ver el libro porque yo no viajo con ordenador, no tenía nada. Entonces, bueno, cuando yo regreso después del confinamiento, que me tiré aproximadamente 1 año, cuando regreso a España, dije, voy a releer el libro, a ver qué tal. Y lo releí, dije, ¡buah!, que hay que cambiar muchísimas cosas. Pero no era el momento. Ni tenía el tiempo, ni la mente, ni el espacio para poder sentarme a reescribir la historia. Y entonces fueron esos 5 o 6 años que se ha quedado guardado hasta que hace 2 años, pues camino con mi mochila, caí en París y estando en París dije, oye, yo tengo un libro otra vez, y el libro, digo, hasta que no lo saque, mi mente siempre está detrás un poco en la trastienda recordándome que tengo algo ahí, ¿no? Y bueno, como tenía el espacio, dije, es el momento. Entonces releí el manuscrito, lo rehice. ¿Tornarías a modificar? Muchísimo, muchísimo. Obviamente contraté un equipo que me ayudó en todo el proceso, para maquetar, para diseñar, para corregir. Y bueno, después de reescribirlo, pues han sido casi otro año más de trabajar con el equipo, hasta que ya por fin el 28 de abril de este año lo saqué a la luz y lo publiqué, y está en Amazon, solamente en Amazon de momento. Solo está en Amazon. Solo está en Amazon, sí. Está en ebook, electrónico, sí. Está en papel, y de momento está en Amazon, y ahora estoy intentando abrir puertas en otra plataforma para que sea más accesible a la gente de Latinoamérica. Porque Amazon sí manda a Latinoamérica, pero con otras políticas que no estoy muy de acuerdo, y entonces, pues bueno, estoy trabajando con otra plataforma para conseguir que el libro llegue al mismo precio que aquí en Latinoamérica. Y la gente que tengo allí, que tengo bastante, pues también tengan acceso a esa historia. ¿Tens una familia en cada lloc?
T'has deixat una família en cada lloc? No como en cada lugar, pero sí tengo muchos amigos muy buenos en muchas partes del mundo. Y bueno, sé que en cierto modo cada país es un trozo de mi familia y que sé que llego y aunque no conozca a nadie, el país en sí ya es bastante importante para mí. Per qui és el llibre, Estefania? Per quina gent creus tu que és el teu llibre? Pues mi libro es para personas de todas las edades, o sea, no hay para personas más mayores o más jóvenes o que estén pasando por un momento, no. Creo que todos tenemos sueños o anhelamos algo que guardamos en nuestro interior muy profundo. El libro puede hacerte, primero, que viajes desde tu sofá, porque te va a llevar por escenarios increíbles en esa narrativa de viaje y va a conectar ciertas partes tuyas, aunque yo cuente una historia mía, pero va a resonar contigo seguramente, para que tú trabajes ciertos aspectos de tu persona con tu propia vida, por así decirlo. Entonces, al final es un libro que te guía un poco en ese desarrollo personal que yo tuve, que se puede espejear con otra persona, ¿no? Entonces, invita yo creo que a la mayoría del público, ¿no? No puedo decir que... Mos farà veure el llibre, Estefania, que en realitat som nòmades? Sí, porque en cierto modo siento que el ser humano es nómada de existencia, es por ley de nacimiento es nómada. Lo que pasa es que el nómada realmente, yo he trabajado estando de viaje, porque faltaba para comer. ¿Qué hago mientras viajo? Tantos años viajando. Tienes que comer, tienes que pagar también un avión, un autobús que cruza la frontera, un visado. Para estar en los países necesitas un permiso que hay que pagar, no es gratis tampoco. Entonces, ¿cómo pagas eso? Yo no he podido ahorrar tanto tiempo en mi vida, en tan poco tiempo de trabajo en España como para poder costear mi vida de viaje. Entonces yo en los países he trabajado. Eso ya, ¿de qué manera? En el libro también es otra trama, ¿no? Pero yo he hecho mi economía viajando. Entonces, pues... En el llibre ho dius. Claro, sí, en el libro se cuenta todo. En el libro al final es unas memòries. Son unas memorias, es una autobiografía. Es una autobiografía y bueno, se cuentan mucho, porque ya te digo, o sea, se cuenta, hay una ruta de mapa, obviamente no cuento todos los países en los que he estado, sí hay una ruta de mapa para que tú veas qué he hecho en todos los países, pero realmente el capítulo que yo desarrollo en el capítulo de mi vida que desarrollo en el libro, que es realmente lo interesante del libro, es ese desarrollo personal de que puede pasarle a cualquier persona en cualquier situación de su vida y que al final somos nómadas porque yo en mi caso soy nómada porque primero me gusta viajar, pero no me gusta volver. Aquí hay que hacer una diferencia entre turista, viajero y nómada. Yo he sido los tres, pero luego siempre me he decantado más por el nómada, porque yo me voy sin billete de vuelta. Yo compro billete de ida, pero no de vuelta. Yo sé cuándo me voy, pero no sé cuándo regreso. Y luego que tengo que comer. ¿En qué puedo trabajar? ¿En qué país puedo encontrar un trabajo? Yo no voy a trabajar en India. Entonces, ¿dónde trabajas? Entonces, eso se va contando en el libro, pero en cierto modo sí somos nómadas porque al final el ser humano siempre se ha movido por necesidad, ¿no? Para evolucionar, para buscar el sustento alimentario, por así decirlo. Y lógicamente luego esa base, ¿no? Ese hogar. Lo que pasa es que luego nos volvimos muy cómodos y luego ya teníamos casi todo cerquita y entonces era como, pues ya no tengo que recorrer 500 kilómetros para ir a por agua. Ahora ya tengo una fuente en mi pueblo, ¿no? El grifo de casa. El grifo de casa. Antes ya no habían supermercados y tenías que ir al pueblo de al lado. Ahora ya tengo supermercado. Entonces, al final, creo que en cierto modo el sistema
nos ha hecho cómodos, pero esa comodidad debilita. Y yo estoy muy en contra de esa debilidad, porque lo que hace es que tú no saques tu potencial o que creas que no puedes. Porque como lo has tenido tan fácil siempre, ¿no? Que creas que no puedes hacer esa milla extra para conseguir lo que quieras en tu vida. Això que estàs dient me fa recordar que nosaltres, els humans, també teníem les mateixes possibilitats que tenen els animals, per exemple, els gossos que tenim, els animals de companyia, que tenen un olfat i tenen un oït molt, molt potenciat. Nosaltres, els humans, també el teníem, però per la mateixa comoditat nostra hem anat perdent-lo. Totalmente. I és per no treballar-lo, no? Totalmente. Aleshores, m'has fet recordar, bueno, Totalmente. Esta situación, ¿no? Sí, sí, al final es que cuando lo tienes todo cómodo, llega un momento en que dices, estoy tan a gusto que no muevo un dedo. Entonces, hasta cierto punto está bien la comodidad, pero no tanta. Porque al final uno se hace perezoso. Y esa pereza hace que el cuerpo, la salud sobre todo, decaiga, quizá también. Entonces, siento que inclusive en una sociedad uno tiene que decir, bueno, pues, oye, dejo el coche un rato y cojo el tren. Sí, es más cómodo coger el coche, pero luego también tampoco es tan cómodo porque ponte a buscar sitio, ¿no? Gastas una hora, gasolina, la paciencia y a veces pues con el tren, oye, pues si no tengo prisa pues voy con el tren, cojo el autobús, no sé, moverse de otra manera. Pero es cierto que yo, por ejemplo, en mis viajes desarrollo mucho esos sentidos que tenemos, ¿no? Te vuelves como, se afina el oído, la escucha con el otro, lo visual también, ¿no? El olor, el olfato, claro, lógicamente, porque estás con otras culturas y hay otras frutas, otros alimentos que no existen en nuestro país, ¿no? El sabor inclusive, ¿no? El tacto, las texturas de las cosas también cambian. Pero en cierto modo, cuando no tienes cuando tú vas a un país que 6 horas al día no hay luz, ¿qué haces? Cuando tú vas a un país y no vas a un hotel, porque yo no vivo en un hotel, y no tienes lavadora, ¿qué haces? Cuando tú vas a un país donde no hay agua caliente, ¿qué haces? Cuando tú vas a un país, no sé, que no tiene lo que tienes en tu casa. Entonces, claro, es muy fácil irte a un hotel e irte de vacaciones, por eso ahí la diferencia entre turista, viajero y nómada. Entonces, el nómada es bastante rudo, porque la queja no entra. Tú puedes a lo mejor en un momento dado estar en desacuerdo, ay, no me gusta este hostal o esta habitación, pero no estás en la queja, es lo que hay. Porque te vas a ir al hostal de al lado, a lo mejor pagas un poco más caro, pero es que es lo mismo. Entonces, al final, a mí también me gusta mucho vivir como vive la cultura, entre comillas. No voy a vivir en una casa porque a lo mejor no... También he alquilado casa. O sea, yo en los Himalayas tenía mi casa. Yo en plena montaña alquilaba mi casa. Y abajo tenía a los dueños, la familia, que me alquilaba la parte de arriba. Pero no es una casa como aquí. No tenemos esas comodidades. Entonces empiezas a valorar. Porque aquí en nuestra sociedad hemos dejado de valorar. Y estamos mucho más en la queja. En cambio, en otros países, cuando viajas y más en solitario, aprecias lo que te están dando, valoras lo que tienes alrededor y lo disfrutas. No hay más. No hay más. Aquí tenemos muchísimo de todo y cada vez disfrutamos menos. Així és. Un altre exemple que me ve a la ment és que tu a un crio li compres un regal o ve el rei mago i li porta un escalestri i dura no res. I, sin embargo, agafa una caixa de cartó que la tira a son pare i xua més a gust que en l'escalestri, per dir una tonteria. Ja que nosaltres necessitem jugar en treballs manuals, que la ment estigui en marxa i que els teus dits puguen fer coses, no? Así es. Bueno,
Así es. Así que hay que darle oportunidad a los niños de dejarlos que jueguen con lo que quieran y que desarrollen y potencien, y que el padre esté observando a su hijo, de potenciarle eso que seguramente le ayudará luego en su vida adulta. Ahí esté. Has dicho en el congelador que se podría hacer también una película de eso, Estefanía? Pues me lo han dicho últimamente, ¿sí? Me lo han dicho gente cercana y demás, que se podría hacer una película del libro o un documental. ¿Te lo habrá dicho un padre? No. Pero bueno, se podría hacer, no sé. Sí. Si alguien lo propone, perfecto. Y si no tengo que ser la protagonista, pues mucho mejor también, en el sentido de que no tengo que salir en la televisión ni nada. Bueno, pero yo creo que mejor artista que tú no probarás, ¿eh? Hay muchas actrices muy buenas que podrían hacer el papel. I una curiositat meva, Estefanía, és la motxilla continua sent la mateixa o l'has canviat moltes vegades? Pues se ha cambiado solo 2 veces. ¿Ah, sí? Sí, solo 2 veces. La primera aún la tengo, ya está pegajosa, cuando la tocas está pegajosa, y la segunda sí me dura, sí. Això són relíquies. Són relíquies, totalmente, sí. Molt bé, si volgueres afegir alguna cosa, perquè ja que enxufar el mòbil, l'ordenador que pugues tindre, sols per entrar on el tens, en la plataforma? En Amazon. En Amazon, se me n'havia anat, no soc molt habitual jo de comprar, a mi m'agrada més el tracte directe, ¿sabes? Claro, pero yo te explico el por qué. Te he dicho eso porque yo no recordaba ahora, porque no No, ¿sabes qué pasa? Que la gente tampoco lo sabe. Sí. Normalmente antes los libros siempre eran por editorial. Sí. Y es muy difícil con una editorial porque tiene muchas normas que el escritor no está de acuerdo. Y hoy en día hay muchas personas que somos autoindependientes o somos independientes y es una autopublicación. Entonces el libro, aunque esté autopublicado, hoy en día nos dejan publicar en Amazon, que antiguamente se hacía solo para editoriales también. Entonces mi libro no está en una papelería o en una librería porque no está con una editorial, por eso de momento está en Amazon, es la única manera de poder adquirirlo. Pues això, entreu a Amazon i feu ahí una búsqueda que diga mujer sola y nómada. Estefanía Morales és la seva autora, però no és qüestió d'autora només, ja ho ha escoltat, que és la seva realitat, és el seu dia a dia, i que, bueno, per si també voleu estar al corrent, és una xicona del poble d'Almenara, perquè així com us escolten, ens poden escoltar des de l'altra part del món, però crec que ens escolten més d'ací, d'este voltant d'on estem, de les Valls i d'Almenara i de Sagunt. És una xicona d'ací, del nostre territori, encara que ja ho ha escoltat a Estefanía, que quasi porta més de temps ja a l'altra part del món que a este. Que aquí, sí. Pero soy nacida aquí. Però és d'ací, valenciana. Estefanía. Bueno, vols afegir alguna cosa més? Pues que tengan muchas ganas de leer el libro y de adentrarse en otro mundo totalmente diferente y que se sorprendan con lo que leen y con lo que quizá encuentren en su propia persona. Perquè el que conta no és res de dir vaig a contar una aventura, vaig a escriure una aventura, no. És una aventura real, és una aventura que tu l'has passat. Sí, hechos reales. Fets reals. Hechos reales. Y continúa. O sea que ni habrá 2. Pues no te digo que no, sí, ya lo estoy cocinando, un segundo libro, pero tengo que poner en orden muchas cosas para poder sentarme y escribir, pero sí, puede ser. Bueno, pues no res, Estefanía. Moltes gràcies per contar-nos el teu projecte i espero que eixa motxilla la mimes, te fiques una garrafeta d'aigua per a que el camí te siga lleu i en quant, si te fa falta, li pegues un trague d'aigua.
Así será, así será. Muchísimas gracias, Enric. Moltes gràcies.